Lina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo amanecen? Muy bien, gracias a Dios también. Gracias por aceptar venir a este espacio. Cuéntanos un poquito de ti, quién es Lina. Vale, yo tengo 34 años, soy entrenadora deportiva y estoy certificada en natación. Aparte, soy reikista y me gusta el yoga. ¿Y cuánto llevas como entrenadora de natación? Uf, unos 12 años ¿Y o también lo más. practicabas? Sí, estoy en el agua desde que tengo 5 años ¿Cómo ha sido ese proceso? de estar en el agua. Para mí el agua es un medio donde me calmo, donde de verdad como que mi ser encuentra bien los pensamientos y sé de dónde coger y puedo entenderme mejor. Yo entré a nadar por recomendación médica, era asmática, entonces para que se me quitara el asma, un pediatra recomendó nadar. Me sirvió mucho porque la verdad, pues yo no soy dependiente a ningún aparato. El asma me habrá durado un año más y paré de contar. De ahí empecé el proceso de aprender a nadar estilos. Ajá. Hice proceso competitivo, participé en selección Cauca y digamos que me retiré muy joven, como a los 15 años, dejé de nadar juiciosa. Entré mucho como en el encontrón de mis amigas a esa edad hacen otra cosa y yo tengo que estar metida en una piscina todos los días 3 horas, ¿qué hago? Entonces como que uno no, bueno, empecé el choque de que uno no tiene vida, o sea, Ajá. uno no tiene vida aparte de la vida que uno conoce. Y en esa edad justamente son los 15, que las salidas, en ese momento estaba Keops, quieren que las salidas a Keops y a mí no me dejaban salir. Y tenías que estar Sí, entrenando todo el tiempo. sí, y cuando me dejaban salir, mi papá llegaba faltando 5 para las 12 a recogerme. Entonces a mis amigas no les gustaba irse acá a mi casa porque sabían que mi papá sí o sí llegaba temprano. Entonces entré como en eso, pero digamos que lo que me sacó en ese momentico de la natación fue una otitis. Me dio una otitis y tenía que estar 3 meses fuera del agua. Ujú. Me colocaron a trotar. No me gusta el trote hasta la altura de esta vida, de esta edad que tengo. Y tenía que trotar, trotar, trotar y trotar y no No. me gusta, no. Entonces ya cuando el entrenador vio que tampoco yo tenía, o sea, que no me funcionaba y no le funcionaba, me dijo, te dejo meter, pero no puedes entrar la cabeza. Y bueno, y empecé a hacer trabajos de patada y eso me llamaba más la atención y pues yo era fondista. Entonces pues tenía verdad que hacer entrenos largos Ujú. y era rodar y rodar. Mis entrenos básicamente eran rodar, Sí. con intervalos de velocidad, pero era rodar y rodar. Ya como a los 17 salí del colegio y me fue bien en el ICFES. Hoy no recuerdo cuánto, pero me fue bien. En todo caso, en ese momento, no sé si aún lo hagan, pero en ese momento uno podía pedir avales a las negritudes o donde uno perteneciera, Ajá. que para entrar más fácil. Y pues la idea era pública, sí o sí una pública. Sí. Pero digamos que cuando me fui a inscribir, mis papás querían enfermería y yo no quería enfermería y no me veía como enfermera. Entonces, en algún momento empecé fisioterapia, pero entonces estaba el comentario de que las fisio mujeres no agradaban. Tenía que ser fisio hombre porque el fisio hombre es el que tiene fuerza, es el que levanta y el que hace. Y imagínate, yo tenía como de 17 años. Y estaba sentada porque uno iba en ese momento a los cafés internet y dije, ¿a qué me inscribo? Y fui sin el aval, sin permiso de mis papás, fui con el PIN pagado de la Univalle. Dije, ay no, con lo único que siento que puedo estar bien es educación física. Entonces me metí a la licenciatura en educación física y deportes. Cuando llegué a la casa, pues me metí en el regaño del siglo, porque no había esperado el aval, no había esperado que mi papá me ayudara a inscribirme a la universidad. Siempre me han dicho carrito loco. Entonces, para ellos fue el choque. Pero pues yo no me veía y de verdad como en tercer semestre uno ve anatomía, creo que es tercero, uno ve anatomía y habían uno entra al anfiteatro y habían tarros y a uno siempre le dicen, no habrá eso, pero pues uno es un niño y uno había un compañero, Mauricio, cogió, abrió y claro, habían pues feticos y no, él vomitó al lado y yo ahí me di cuenta que enfermera no hubiera servido. No era hacia lo No, tuyo. no, 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 no. De enfermera no. Entonces ya empecé como a direccionar la parte de mi carrera. Poco a poco fui creciendo y como cuando tenía 18 años, Aimer, que era los que tenían Orcas Cauca antes, en el club al cual pertenezco, me empezó a soltar grupos. Entonces me daban
ya los niños chiquitos, como lo de 5 o 6 años. Ujú. Y no me gustaban muchos niños y hoy tampoco me agradan muchos porque siento que ellos necesitan como una atención especial, pero sentía que no tenía la base para darle clase de natación a un bebé. A nivel de Colombia hay una asociación que se llama Colten. Ellos dirigen toda la parte que tiene que ver con la natación colombiana y están pues de la mano con la Federación Colombiana y aparte han logrado traer capacitaciones extranjeras. Entonces en ese momento salió una certificación y te certifican como entrenador internacional para bebés y niños pequeños. Entonces la hice porque pues quería herramientas, quería Sí. tener herramientas para poder sentarme segura a darle clase de natación a un bebé. Entonces a partir de ahí empecé a recibir bebés ya de 3 años y empecé a bajar poco a poco la edad. Hoy en día recibo bebés desde los 6 meses. Cada año voy, ¿no? Entonces mi mamá cada año me dice, y es que cada año tenés que ir. Y yo, pero es que sí, cada año dicen cosas diferentes. Al final del día uno no paga por lo que ya cuesta la certificación, ni siquiera, pues yo ya estoy certificada. Simplemente voy porque lo que ellos dicen, lo que los ponentes dicen en esos momentos, o sea, esa es la clave y lo que uno de verdad necesita. Entonces yo hoy en día me siento capaz de decirle a un papá que a veces va a las clases de natación con el niño, le dice, pero cierre la boca que traga agua. Y yo soy, no me le diga eso. Pero pues uno ya tiene herramientas para explicarle por qué. Y la natación para mí es aparte que es un deporte, es un medio que de verdad te aleja de la calle, te ayuda en tus lazos con tus amigos y te enseña otra forma de ver la vida. Y O te sea, genera confianza la natación, sí, genera mucha confianza porque pues uno tiene muchos temores en el agua y tú ahora decías, por ejemplo, que encuentras como la calma. A mí me pasa algo similar y es que yo siento como si me desconectara cuando estoy en el agua. por lo menos a mí mi parche no es piscina. A mí me invitan a piscina, como que, ay, no. Porque Qué pereza. no, me gusta ir a la piscina sola. Por lo menos cuando murió mi abuela, yo tenía creo que unos 19 años. A mí me tocó el proceso porque justamente ese día mi papá no estaba. Entonces yo fui al hospital, tuvimos que hacer como una declaración, decir que mi papá, pues decir dónde estaba todo para que ellos, mientras mi papá llegaba, porque mi papá ese día se había ido para Calarca, de ese lugar, sí me acuerdo. Y ya cuando él volvió, pues ya hicieron todo el proceso. Pero al otro día fui a la U y yo me acuerdo que me le perdí a una amiga, Laura. Y yo estaba en la piscina flotando, ni siquiera nadando, estaba flotando. Entonces cuando ella llegó y me dijo, te llevo buscando toda la mañana, ¿dónde estabas? Y yo no, es que no quería entrar hoy a clase. Y me dijo, ¿usted? ¿Por qué? O sea, y yo ahí ¿Qué fue que le pasó? conté, le dije, no, mi abuela murió. Y me dijo, ¿y estás acá todo el rato sola? Y yo, sí, es que, pues mi abuela ya tenía 93 años. Entonces yo llegué al punto de que ella llevaba una semana hospitalizada. Entonces yo empecé como pues a decir que, o sea, a pensar que ella era bueno, que Dios se acordara de ella en la forma que ella lo decía, Ujú. porque pues para mí esa parte no es bonita. Estaba sufriendo. Sí, estaba sufriendo, entonces no, ya era hora. Ujú. Entonces dentro de mi interior siempre pensé, ya es hora, ya es momento, ya la abuela se debe ir. Ya cuando sucedió, pues yo estaba tranquila, entonces no, era como, pues uno era más chiquito, no tenía tantas herramientas, entonces era como saber que estás pensando que ojalá se muera por bien de la abuela, pero igualmente es una parte tuya que entiendes que va a hacer falta y que es todo el proceso. Pero era como la dualidad de no saber cómo coger los pensamientos y entender que pues era normal todo lo que estaba pasando y lo que sentía y que en realidad era por bien de la abuela. Porque como no nos enseñan a gestionar, a Las manejar el emociones. tema de las emociones relacionadas con los duelos, la muerte. Claro, y por lo menos, pues yo siempre he tenido muchas creencias que refieren como a creer que existe otra vida, creer que existen vidas paralelas, creer en las energías, creer en demasiadas cosas. Mi abuela, ella tocaba hacerle unos ejercicios de fisioterapia. Ujú. Entonces, entre esas semanas, una vez nos dijo a mis hermanas y a mí, cuando me muera le voy a jalar las patas. Cuando ella murió, el día del entierro, nosotras tres nos acostamos juntas, nos encerramos los pies en una cobija y nos amarramos. Y mi papá entró al cuarto, ustedes parecen bobas, su abuela no va a venir a jalarle las patas. Y nosotras es que nosotras vimos a la abuela un día antes, pero, o sea, ella ya estaba muerta y ya entró por la casa. Entonces, pues obviamente Como dicen por ahí pensábamos, que se está despidiendo. sí, entonces de verdad pensábamos que pues nos iba a jalar. Y no nos sucedió. La abuela pues murió en paz, murió tranquila
Y pues creo que cuando la vimos, sobre todo mi hermana Paola y yo, fue el reflejo de que ella se estaba despidiendo. Ella entró hasta el cuarto de ella y de ahí se desvaneció. Ujú. Entonces, son cosas bonitas. Y ya, eso quedó hasta ahí. Y mi amiga me encontró en la piscina. Entonces yo ya le expliqué y le dije qué había pasado y me dijo, pues con razón te partiste de la clase. Y cuando dices que no te gusta ir a la piscina, ¿es por ese proceso que sucedió con tu abuelita? Que digamos, cuando sucedió te fuiste, ¿fue a una piscina sola? No, no, digamos que hoy en día no me agrada es el parche de piscina, Mm, porque para mí la piscina no es juego ujú. y la gente va a la piscina a jugar o a hacer otro tipo de cosas, algunos a relajarse, pero a estar ahí sentados en el borde. En cambio, la piscina para mí es como un punto de donde todos los pensamientos llegan, pero pum, se aquieta uno. Ujú. Es como un punto de introspección más grande y pues yo permanezco, creo que los 7 días de la semana, de los 7, 6 y de los 6 unas 8 horas diarias. Claro. Entonces no, no es como parche. Y hoy en día voy por mi hija. Ujú. Ella le encanta ir a la Melú o le encanta ir a Confacauca pues hoy en día. Ujú. Y yo soy, bueno, me pongo la gorra, me pongo algo que me cubra pues del sol y voy con ella porque pues entiendo que son momentos de juego para ella y pues es el Ujú. proceso de ella donde yo debo estar. Y es algo totalmente aparte de tus clases, Sí, de tu profesión. es algo muy aparte. Ya conocimos un poquito de ti. ¿Cuántos años tiene tu hija? Va a cumplir 5 años. ¿Cómo ha sido ese proceso con ella? Nada desde los 6 meses también. A Ari le tocó desde los 4. Mucho Eh, antes. sí, es que yo creo que, bueno, de uno de los puntos de quiebre que ha tenido pues mi vida es en el momento donde yo me di cuenta que va a ser mamá. Yo creo que una parte mía quería ser mamá, mucho, pero cuando Ari llega, uy, yo me hice 2 pruebas de embarazo y las dos dieron negativo. Y yo estaba con mi amiga. ¿Tenías malestares? ¿No te llegaba? No, la prueba de sangre salió negativa. Según mi amiga, bueno, Diana, que es enfermera, me dijo que de pronto hay una hormona, que de pronto estaba muy bajita, se me olvidó ahorita cuál, pero que de pronto estaba muy bajita y por eso no daba el positivo. Como a la semana, porque yo tenía un viaje para San Andrés. Y habíamos hecho planes con los papás porque era una competencia de que íbamos a alternarnos y que podíamos salir y que, bueno, íbamos a disfrutarnos esa competencia de forma diferente. Y yo era, no, algo pasa raro en mi cuerpo. Ujú. Y algo pasa raro y algo pasa raro. Y le dije a Diana Sol, me dijo, hazte la de sangre. Le dije, la de sangre dio negativa. Le dije, auxilio. Y me dijo, no, espera. Entonces, un día antes del viaje, viajamos un jueves. El día miércoles me hice la prueba de embarazo. Y tomé el positivo ¿Y ahí fue otra vez de sangre de o...? sangre. Ajá. Fue de sangre. Y cuando llegó el positivo, no, pues a mí se me vino todo abajo. Obviamente no tenía chance de hablar con nadie en ese momento. Le dije a Diana, ay, el positivo. Me dijo, ay, sí, va a ser tía, ella feliz. Y yo, bueno, entendiendo el proceso, porque pues yo tenía era novio en Ujú. ese momento. Entonces, como que entré con los choques, porque yo vengo de un hogar donde mamá y papá están, y pues son esposos, y qué va a pensar ahora tu mamá, y qué va a pasar tu papá. Y bueno, me fui para el paseo. Pero no, eso fue como si mi cuerpo le dijera de todo. O Te sea, yo enfermaste por allá. sí, yo creo, eso fue en el 2019. Ajá. Yo no comí huevos desde ese viaje en San Andrés hasta el 2023. No podía con el No olor lo al huevo, tolerabas. no toleraba el huevo, no podía ver el huevo en ninguna presentación. O sea, no. Y no, a mí me dio muy duro. Entonces, como obviamente se me notaba y los papás, pues, ¿qué es lo bonito de mi club? Que creo que los niños que han empezado muy niños y de verdad los papás han confiado y han creído en el proceso y que se sientan a hablar con uno y que tienen paciencia, porque es que es un proceso de paciencia, pues ya llevan más de 12 años con nosotros. Entonces son niños que de verdad pues han vivido todas partes de su historia y la mía De la tuya. juntos. Ujú. Entonces hay papás que pues me conocen hace mucho rato, Son familia, muchísimo. es una comunidad Sí. familiar. Entonces una mamá me dijo, vos no estás bien. Y yo, no, 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 yo estoy bien. A vos te pasa algo, Lina. A vos te pasa algo, pero ya me vas a decir. Y yo, ay, Dios mío, era que me nota y me paraba enfrente del espejo. Y yo, no. Y le dije, no, venga, sí.
Le dije, estoy en embarazo y por allá metió el grito, ¿no? Y yo, pero silencio, la idea no es que nadie se dé cuenta, igual yo no quiero contar porque pues siempre existe el miedo de las primeras 12 semanas, ¿no? Que pues uno no sabe qué pueda pasar ¿Qué en va a el resto, pasar? pero pues Ajá. son las primeras 12 semanas. Y bueno, ella me dijo, ya era encima mío, que no te vas a tirar de la lancha, que no vas... Y claro, cuando ve que me tiro, en la piscinita me tiré de la tablita que hay, pues por no Ajá. caer al mar. Me tiré, por allá me va metiendo el grito y yo no creo que pase nada. Pues eran en realidad como 4 semanas de embarazo, sino que yo siempre he sentido mucho los cambios de mi cuerpo. Entonces sentía que había algo raro y Que deli, algo y ahí, estaba ajá. pasando. Entonces llegamos de San Andrés y pues ya me senté a hablar con el papá de Ari. Tomó bien la noticia de principio, después no sabía yo cómo decirle a mi mamá Ujú. y le dije en un supermercado. O sea, el nervio que yo tenía y de todo y de las cosas, estábamos comprando, la compañía ya comprarle unas cosas a mi abuela, a mi otra abuela. Y le dije, mamá, estoy en embarazo. Ay, no. Le dije y pues se puso a llorar, usted apenas es novia, usted no sé, y yo, y yo, O sea, lo bueno. que tú pensabas de esa familia conservadora sí, sí sucedió. Y Eso fue lo primero que te le dijo. dije, por favor, no le vas a decir a mi papá. O sea, dame el chance de decirle. Pero se lo pedía muy puntuales porque yo sé que ella le cuenta cosas a papá y no quería esa información. Entonces, como por cosa rara, a partir del otro día mi papá no me daba la cara. Y yo empecé como a darle vueltas y un día pues mis hermanas viven en Cali, entonces Paola y Daniela dijeron, vamos el domingo a ver si le da más fuerza a usted decirle, yo ya les había dicho, pero pues ellas estaban felices, normal. Usted ya es una persona adulta y pues Paola me dijo, usted ya es una persona adulta, usted ya está hecha y derecha, usted trabaja, usted verá qué hace por su vida. Y pues ella sí tiene otros pensamientos, dijo, si quiere abortar me avisa. Entonces mi mamá pues se le fue encima, como así que abortar, sí, ya está, Claro, sí. Entonces, claro, llegó el domingo y mi papá iba y venía, no me daba cara, ¿no? Y yo, ya sabe. tu papá ya sabía. Le dije, él ya sabe porque él no es así. Ujú. Y se iba y volvía y no me daba cara y volvía y yo. Lo cogí sentado. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Que está en embarazo? Y yo volteé a mirar a mi mamá y respiré, ¿no? Porque ahí ya había empezado yo un proceso como de entender a mamá Ujú. y entenderla de una forma diferente y entender de pronto por qué hacía ciertas cosas que a mí me ofuscaban, pero pues entender el por qué. Y le dije, sí. Ay, ¿ahora qué va a hacer? Que no sé qué. Usted tiene su noviecito. Y yo, no, pues las cosas van a irnos bien. Y la idea es que él venga, hable, mire y revise y pues estemos todos aquí. Eso fue, a mí el embarazo me dio muy duro, o sea, ¿Malestares? horrible. Yo Ujú. tuve 7 meses de embarazo nada más y de los 7 meses, 5 vomité. Horrible, o sea, Hay yo, mujeres que ese proceso les toca muy duro. yo jodía molestando que las palmeras del polideportivo, que todas las adobé, porque no, era horrible. Y en ese momento yo trabajaba en Caloto y trabajaba en Santander. Entonces, ir y venir era horrible. Mi jefe de Caloto me entendía, desde que me buscó para dar clase allá, me dijo, te quiero por esto y esto y esto, fue muy puntual. Y yo pues rendía en el trabajo y me dijo, no, también te entiendo, o sea, estuvo muy Sí, presente ahí claro. y me daba como los momentos porque, uy, una vez tenía que dar clase en Caloto a las 2 y me dieron la 1:45 y no me había parado el baño. Y mi mamá cancela y yo pues lo llamé a él y me dijo, no, Lina, dale, ya veo acá cómo te acomodo la clase. Pero me dio horrible. Yo en un mes bajé 10 kilos. En un mes. Muchísimo. Sí, claro, porque se supone que la idea es que la mujer suba, Suba. no que baje. Y yo de entrada bajé 10 kilos. Para colmo, mm, a mí me encanta cocinar y no toleraba el olor a carne cruda y le cogí fastidio al ajo. Menos mal fue durante el embarazo nada más. Pero no, entonces yo cada que llegaban de mis papás, ay no, hay carne cruda. Y mi papá, ¿y dónde la estás viendo? Y claro, allá estaba la carne y él le tocaba o irme a mí o él dejar eso ahí mientras tanto. No, a mí me fue durísimo. Como por
Por enero yo tenía los 5 meses. Justamente después del 31 fue que empezaron a mermar los vómitos y todo eso. Y digamos que la relación con el papá de Ari no se dio muy bien, entonces ahí veníamos como en punto de quiebre. Pero yo creo que por una experiencia previa que ya había tenido, yo fui muy puntual. Pues le dije, o sea, yo quería ser mamá. Si de pronto él no se veía en lo que estábamos o como estábamos haciendo, que fuera muy sincero, pero que sí, que él quería. Pero la relación de él y yo no iba bien. Y pues entré como en el choque de, bueno, venir de casa, mamá y papá juntos, vas a Claro, criar sola. Entonces una vez vas a ser mamá soltera y empiezas a rayar en la la mente. cabeza, sí, entonces una vez le dije todo lo que me molestaba, muy puntual, y yo siempre he pensado que si vos le decís a alguien que te está haciendo daño con algunas cosas y esa persona no es capaz de cambiar lo mínimo en algo, pues no es cambiar su esencia, sino de pronto como Revisar trabajar un poquito, menos. ajá, revisar un poquito qué puede hacer uno si Ajá. esto le está incomodando al otro. Entonces digo, si el otro no es capaz de ponerse en esa posición, pues realmente no te quiere. Y pues para entrar a entender al otro desde sus heridas, pues era un proceso que yo no quise abarcar con él. Y además que primero está tu proceso, que uno no termina de entenderlo, como para tener que entrar en el mundo del otro, a decirle, venga, revise, usted está actuando así, eso incomoda conmigo, eso me está haciendo daño. Y No, es que es muy realmente, complejo. y realmente nosotros llevamos, cuando yo quedé en embarazo, llevamos 6 meses. O sea que estamos también en un proceso de conocernos. Hay relaciones muy bonitas que en 3 meses dan mucho, o a veces uno se conoce con alguien y no sé, al otro día le está contando desde que era un bebé. Pero hay relaciones que pues llevan otro tiempo. Otro ritmo. Y nosotros, y yo le dije eso, y bueno, digamos que entramos como una especie de cambio. Él una vez me buscó por todos los sitios que yo ando, el polideportivo, lo más lindo, y mi casa, y no me encontró. Y ahí todavía estás en embarazo. Sí, y me llevaba un ramo pidiéndome perdón, y él no me encontró. Entonces, él me manda la foto y me dice, te tengo esto. Y yo, ¿y vos pretendes que yo vaya por las cosas? O sea, ¿cómo se te ocurre? Yo no estaba enterada del resto. ¿Y cómo se te ocurre? Y más en mi estado, vos sí estás muy loco. Ya cuando me di cuenta, pues ya como las semanas hablando y mirando, el primo y todo, me dijo, sí te vinieron a buscar con un ramo, pero no me encontró. O sea, para mí el universo es chistoso porque no me halló. De Ajá. pronto yo entraba a un sitio y él llegaba o yo salía y él, o sea, no nos dimos nunca, no nos Como en vimos las nunca. películas. Sí, Va saliendo, él va llegando. tal cual. Entonces como que la relación de nosotros dos como pareja empezó a estar en quiebre. Y ya cuando yo me di cuenta de esa parte, como que una parte de mí dijo, ay Dios, como que la cagué, no fui. Pero pues las cosas tampoco se dieron. Ujú. Y Ari nace justamente para iniciar pandemia. Yo tenía el baby shower, empezó todo el mundo, hay pandemia, que ya no hay que ¿No lo trabajar. alcanzaste a realizar o sí? No, es que creo que pandemia arrancó justo un 16, dieron la Ujú. orden. Ese Sí, más o 16 era menos. mi baby shower, o sea, era una cosa Mm, así. Y yo tenía parto para mayo. Entonces, pues se suponía que me faltaban muchos días, ujú. muchos, pues, todavía tenía un rango. Yo tenía 30 semanas. Mi tipo de sangre es O negativo. Yo debía hacerme aplicar una inyección, pues porque existe la posibilidad de que la niña sacara el tipo de sangre del papá. Entonces tenía que hacerme poner el RH. Pero nada que llegaba y nada que llegaba y nada que llegaba. Era en la semana 28 y llegó en la 30. Justo en la semana 30 que me lo aplican, mi cuerpo no sé cómo asumí el RH, pero yo entré en cambios totales. O sea, se me empezó a subir la presión con 130, como si fuera síntoma de preeclampsia. Y 130 en realidad no es que sea muy alta, pero pues Ujú. mi cuerpo con 130 no aguantaba. Y Ari empezó a hacer apneas del prematuro. Entonces, esa es la primera vez, o sea, desde chiquita que tenía, me había tocado el hospital, ahí volví a tocar el hospital. Me tocó hospitalizarme y me tenían en control. Entonces me dijeron, pues aquí un médico fue muy puntual. Me dijo, si tu bebé nace aquí y si nos toca tenerla aquí, lo más probable es que se muera la tos. Aquí no te podemos tener. Te ¿Y eso era tenemos en que Cali remitir. No, o eso en fue, me lo Santander? dijeron aquí en Santander. Te tenemos que remitir. Entonces ya me trasladaron para Cali y en Cali entré a la HV. Me organizaron todo y el plan de ellos era dejarme un mes hospitalizada. Y yo para mí ha sido siempre duro estar sentada mucho tiempo. Yo, María, en algún momento cuando éramos niños ella me arreglaba las uñas y, ay no, vos no te quedas quieta, quédate quieta. Y siempre ha sido como ese punto.
Y yo era, una semana, un mes en cama. Dios mío. Ok, bueno. Digamos que me lo tomé bien. Dije, en todo caso, pues estamos ya en pandemia, nadie en realidad se puede mover, no se pueden hacer cosas. Y yo había acabado de desayunar ese día. Era huevo, arepa. Yo me acuerdo que era un buen desayuno, porque pues dieron un buen desayuno. Cuando llega un médico y entra y me dice, en el examen que te acabamos de tomar, tu nene está presentando apneas más continuas. Me revisaron el canal de parto y me dijeron, puedes pujar. Cuando ya viene el otro, pues otro médico me dice, ella no puede pujar. Donde puje se mueren las dos. Y yo, o sea, ¿de qué me están hablando? Y empecé como a sudar. Y me cogieron a líquidos. Me tuvieron que coger a líquidos porque pues había desayunado. Entonces me dijeron que había que sacarme todo lo que tenía en el momento. Entonces entré como en el choque de, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Entonces llamé le estaba explicando a mi hermana cómo hacer unas masas. Y le dije, Laura, te tengo que colgar porque me van a operar. ¿Cómo así que te van a operar? ¿Tú no le has dicho que estabas en el hospital? Sí, mi hermana sí sabía, ellos sabían, Paola y Daniela sabían que yo estaba en el hospital, pero en ese momento yo estaba sola, porque pues en realidad no se podía tener acompañantes. Sí, sí. Entonces, ¿cómo así que te van a operar? Ya vamos para allá. ¿Qué digo en la empresa? Empezó, pues Dani en ese momento tendría que, yo le llevo 5 años, ella tendría 23, pongámosle 22, pues obviamente reacciona más niño. Tengo que pedir permiso ahora que hago y no sé qué, y Paola, cálmate, yo no tenía, yo fui en la ambulancia cuando me trasladaron, tenía todo preparado. Mi mamá ese día, no te lleves eso que no lo necesitas. No había Allá llevado te nada. van, no, yo llegué sin nada al hospital, yo no tenía la pañalera, yo no tenía pañales, yo no tenía nada. Y pues yo no estaba preparada para una cesárea. Entonces no tenía absolutamente nada. Cuando ya me entran a quirófano, me tenían afuera y llega un médico y me dice, ¿y usted por qué está aquí si ni siquiera tiene barriga? Me mira así, ¿no? Y yo, respira. Cuando coge ya la historia clínica, no, es que es de urgencia. Claro, me hicieron cesárea, me entraron a quirófano, yo vi una niña que me iba a operar, de verdad vi una niña. Y dije, a la de Dios, ¿por qué? Porque pues sé que el hospital también hace la parte de lúdica, o sea, de que vayan y aprendan. Y dije, Dios mío. Pero no sé quién fue la niña, pero gracias a Dios a mí Todo me salió fue bien. perfecto, sí. Y bueno, tú estabas programada para mayo y Ari nació ¿cuándo? El 27 de marzo. Ari estaba planeada para el 27 de mayo. Y Ari nace en marzo. 2 meses antes nació. Sí, Ariadna nació de 32 semanas. Y cuando ella nace, ella llora y respira normal. Me dice, ay, mira, está respirando, todo está bien. Hay un examen que le hacen recién nacidos, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Me dijeron de 10 puntos sacó 9. Y yo no, pues en mi cabeza entendía que todo iba re bien. Estaba bien. Claro. Cuando, bueno, a mí me regresaron para los cuartos, a la bebé la mandaron para Sirena, que es la parte de pediatría pues del hospital. Y yo estaba ahí y mi hermana me mandó una foto y yo veo un bebé gigante. Ella estaba en el cubículo, ella ve un bebé gigante y yo, no, pues está grandota, o sea, pues con razón, respirando sola y bueno, ya me relajé. Tenía que quitarme una sonda que me habían puesto, bueno, al otro día tenía que quitarme una sonda y tenía que salir caminando por lo menos para poder irla a ver a ella. Entonces era mi afán de moverme. Cuando me di cuenta, claro, todo me dolía, yo me fui a parar y yo, Padre Dios bendito, respiré y tocaba como no enderezarse y me había quitado ya la sonda y todo, fui al baño. Cuando llego y le digo a la enfermera, ya fui al baño y me quité la sonda y me dice, bueno, ahora tienes que ir de aquí hasta la puerta. Cuando puedas ir de aquí a la puerta, puedes ir a ver a tu bebé. Y yo, A ti te dolía todo. claro, volví a respirar y yo, no, ¿ahora qué hago? No, pero pues me podían más las ganas de ir a ver a Ari. Entonces cogí, caminé y regresé. Y le dije, ya lo hice. Pero ahora no puedes ir sola. Y yo estaba, no. Al ratico llegó mi hermano. Entonces ya Paola me llevó. Y cuando yo voy y la veo, no, Ari era una ratita. Ari era un bebé, En la foto era que se veía grande. claro, Ari era un bebé de 44 centímetros, larga, pero muy delgadita, demasiado.
Ya empezó a como existir el miedo de, ay, se puede morir, o sea, ¿cómo va a responder a este mundo o sea, le faltaban muchas semanas? Ujú. Y bueno, yo creo que una de las cosas más difíciles que me ha tocado es ser mamá en pandemia, porque precisamente en ese momento había muchas personas queriendo ayudarte, pero nadie podía entrar. Sí, El papá de Ari al principio no podía ingresar, él no podía ingresar. Era o entraba mamá o entraba papá. Pues aparte de que nacía Ari, yo me estaba estrenando como mamá, entonces también, o sea, ¿quién te va a cuidar? Mi mamá quería irse para Cali, ella estaba loca, ya no sabía qué hacer. Mis hermanas no la dejaron, pues obviamente mis papás ya son adultos, pues mayores, y existía la el posibilidad de que riesgo, les diera claro. COVID. Entonces, nadie los dejó moverse. Pero Lina, ¿cómo se va a mover? Lina, verá. Mi hermana fue mi transporte todo el mes y yo viví donde mi hermana la menor. Prácticamente yo supe que ser fuerte, que era fuerte, por lo que me tocó vivir por esos días. Como el tercer día de operada, el hospital había cerrado los ascensores porque acaba de pasar un paciente de COVID Ujú. y los volvían a abrir en una hora. Yo que iba a hacer una hora en primer piso esperando, Ari estaba, no me acuerdo si en un quinto o séptimo piso, pero yo empecé a subir grada por grada, camine. Uf, claro, eso era horrible, o sea, porque igual no estaba recién operado. Claro, y eran muchos pisos. Sí, cuando Sí. llegué O al sea, en ese estado cubículo, era mucho claro, esfuerzo. cuando llegué al cubículo, pues yo llegué pálida y un médico me dijo, siéntate, me tomó la presión, estaba bien, pero me dijo, uff, ¿tú vienes caminando? Yo le dije, sí, me dijo, no lo vuelvas a hacer, por favor. Y bueno, Ari a los 15 días no subía de peso. Aquí una vez alguien me llamó y me dijo que un bebé había muerto aquí en el hospital y eso me dio como un choque. Ese día dos bebés que habían nacido también prematuros murieron. Y yo ese día Y empiezas a sentir como ese miedo de que le puede pasar a tu bebé. y empecé a sentir aparte de eso que me quería dar depresión postparto. Y dije, si yo me dejo un día, o sea, no está mal sentirlo, pero si no, si me dejo entrar profundo, pues tengo entendido que la depresión es mucho y abarca demasiado y ¿quién atiende a mi hija? Entonces me tenía ese día, me tenía ya aburrida el tener que llegar al hospital y bañarme y volver a estar adentro y volverme a limpiar, volver a entrar a la casa y limpiarme, no poder salir del hospital porque cada salida implicaba bañarme. Empecé a llevar el almuerzo, entonces ese día como que se me acumuló todo y yo entré en shock. O sea, Ari se quedaba en el hospital y tú podías salir. Sí, porque para colmo de males, por esos 15 días también empezó el pico y placa. O sea, uno podía ver a los bebés como día de por medio. El pico y cédula. Sí, entonces me Entonces, volví donante de leche materna para poder ir ah, al hospital más continuo. Entonces, digamos que ese día se me acumularon muchas cosas y yo sentí que no iba a aguantar, que no estaba aguantando que ese día, uff, yo tengo un amigo, Dorance. Él no aparece siempre y él no es de los que te llaman siempre y no te escribe 24 horas al día, pero ese día me llamó y me dijo, nena, ¿todo está bien? Y yo le dije, sí, no. Nos dieron 3 horas hablando por teléfono. Yo creo que, uff, mucho. Y él me recocha porque él me dice es que llamarte a vos, para llamarte a vos hay que tener tiempo. O sea, uno no te puede llamar a vos 1 minuto ni 2 minutos, hay que tener tiempo para llamarte a vos. Y sentí que, uff, con él me alivianó muchísimo todo lo que pasó. Al otro día dormí yo creo que unas 12 horas. Primera vez que no iba al hospital, mi hermana estaba en trasnocho y llegó preocupada a verme, que usted no responde, que no sé qué, y pero tú estabas, necesitaba, era, necesitaba desconectarme del mundo. ¿cuánto tiempo duraron así? Que tenías que ir al hospital. ¿Cuánto tiempo estuvo Ari? 1 mes y 1 día. 1 mes y 1 día y me la entregaron con 1785 gramos. O sea que en realidad Ari nació pesando 1356, bajó a 800 gramos, por eso pensé que se me iba a morir. Y volvió a subir, pero cuando me la entregaron fue más que todo porque a los bebés les empezó a dar COVID. Mm.
Entonces, fue o te la llevas para tu casa, lo más probable es que le dé. Entonces ya nos dieron salida, ya mis papás estaban contentos, pues me podían tener acá, todo estaba acá. Y vino el otro estrés. Es que a veces, no sé, siento que la maternidad la hemos romantizado demasiado y no es tan romántica. Ajá. El hecho de que ella no lactara, tan bien como lo hacía en el hospital, uf, me llené de estrés, estaban ya los comentarios, pero es que tu leche de pronto no la llena, dale otra cosa, y yo no quería leche de tarro. Entonces me tocó armarme de mucho valor, de mucha fortaleza y de decir no, 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 yo puedo, Ari queda llena y confiar en que de verdad queda llena. Y la lacté los 6 meses con lactancia materna exclusiva. Y Ari, empezó a engordar, de una. Yo le llevaba la cuenta al principio, 1.000 gramos cada mes, 1.000 gramos cada mes. Y cuando te la llevaste para la casa no se enfermó ni nada, o sea, no tuviste que volver al No, hospital, afortunadamente. afortunadamente no tuvimos plan canguro, por eso te digo que Ari ingresó desde los 4 meses a piscina. Entonces, ¿qué hice? O sea, yo tengo conocimientos de natación. Entonces yo la metía en una tina con naranjas y le hacía hidroterapia, digámoslo, le movía las piernitas, porque pues sí me daba miedo que no fuera a gatear dentro, o sea, que los sitios de crecimiento no fueran dentro de las edades que tenía ella que tener. Pero gateó un mes después, caminó un mes después de lo normal y me sentí bien. Y Ari hoy en día es una niña sana. Sana. Gracias a Dios no he tenido que correr con ella al hospital con cosas alarmantes, digamos, de pronto con lo básico, los sustos a uno que le dan de mamá, que de pronto uno no sabe ciertas cosas y corre y la lleva. Pero de resto Ari es muy sana. Ari nada, pero a mi hija le encanta el baile y la música. Y en la piscina se la pasa bailando. Entonces, estamos como aprendiendo a conocernos entre ella y yo. ¿Y cómo fue ese proceso, digamos, cuando Ari nació, ya tu relación se había terminado? Cuando Ari nació, mi relación sí, ya se había acabado. Nosotros, como a los 3 meses de Ari de nacida, volvimos a hablar. Pero, es que creo que yo ya había vivido, yo tuve una relación con alguien que fue demasiado larga y creo que con esa persona yo ya había pasado tantas cosas que me había puesto en un punto de mi vida que sabía que quería y no y que no quería y que estaba dispuesta a tolerar y que no estaba dispuesta a tolerar, porque al final una relación es una simbiosis. O sea, uno no puede pretender entrar con alguien o entrar donde alguien sin que los mundos no se mezclen. La idea no es alterar tu mundo, tampoco Total, alterar el mío, pero sí vamos a mezclarnos. claro. Entonces, creo que yo ya había pasado tanto que María, mi amiga, me dice, ¿no necesitas llorar? Le digo, no, no. Yo creo que lloré cuando le dije a él todo y de ahí solté. Y lo solté y dentro de lo que yo creo, la vida nos juntó a él y a mí para que Ariadna naciera. Eso es lo que yo creo. Y creer eso me hizo soltarlo como pareja. Y digamos que para él para mí no fue un punto de quiebre. Ya como papá es otra cosa, porque pues sí entiendo que es el proceso que le toca a Ari, pero pues hay cosas que como madre tú no vas a permitir. Ujú. Y hay cosas que como padre de él pues me enojan muchísimo. Pero como pareja quedó totalmente suelto. Y podríamos decir, de acuerdo a lo que dices, que tiene una buena relación con Ari. Él tiene una relación en construcción con Ariadna, que sea buena ya depende de él. Digamos que yo nunca, a estas alturas del paseo, jamás le he hablado mal a Ari del papá. Ari ya empezó con sus preguntas de, bueno, ¿cómo llegué yo a tu vida? Si yo a ti, ella me dice, ¿no? Yo a ti te escogí, pero ¿cómo te metiste tú con papá? Entonces ya empieza uno como a explicarle, ¿no? Es que en algún momento papá y mamá pues sí fueron novios, pero en este momento papá y mamá no son pareja. Pero él es un papá presente, o sea, cuando te pregunto si tiene una buena relación con Ari, ¿es un papá presente? No, ¿No? para mí no, porque presencia significa estar, Sí. estar y acoger, no lo hace constante. Y si fuera más de voluntad de él, diría que es más presente, pero no. Entonces, dentro de mi visión y como yo lo veo, es un papá ausente,
Creo que Ari ya va a ir creando ella misma Sí, lo claro, que es es su lo que papá. hacemos todos, Ujú, tener luego la imagen de quién es la mamá, quién es el papá. claro, y digamos que no sé, yo a él lo solté muy fácil. Y como papás, pues aún a veces tenemos contacto, pero pues ya también entré en la postura de, es que yo no te tengo que enseñar a ser papá. Sí, Hay sí, ya cosas no que es tu rol. sencillamente dan o no se dan. Y yo si no voy a botarle corriente a ese lado. Entonces digamos que a él lo solté totalmente. Ari sabe que ella ya sabe hasta marcar, ella sabe cómo acomoda, lo busca, lo llama, pero yo sí suelto total. ¿Y qué piensa Lina hoy bueno, Ari ya tiene 5 años? Cumple 5 la otra semana, sí. 5 años. Y cuando entró en ese choque de voy a ser mamá soltera, ya hace 5 años que eso pasó por tu mente, ¿qué piensas hoy? ¿Cuál es tu concepto hoy? Porque cuando uno viene de una familia conservadora, no solo los papás esperan que uno siga ese modelo, sino que uno quiere seguirlo, ¿sí? O sea, digamos en su momento tú pensaste, no, pues que mis papás son papá y mamá juntos, casados, y yo no. Eso lo pensaste en su momento y te chocó, te rayó, pero hoy ¿qué piensas sobre eso? Que la mejor decisión que puedo haber tomado es ser mamá soltera a tiempo, porque siento que a veces, o sea, creo que por el proceso que yo venía dentro de mi parte espiritual y por lo mismo que yo venía pasando, tomé una muy buena decisión porque simplemente a él lo solté. A él lo solté y aparte de eso entendí que no podía pedirle a él que estuviera de la forma que yo considero que es ser un buen papá, porque de pronto él considera otra cosa. Y entendí que puedo sola. Entonces empecé a encapsular los comentarios, a veces sin querer, de familiares cercanos o de cosas. Empecé a encapsularlos porque a veces existe, ¿no será que eres tú? Por ti es que las cosas no se concretan o algo. Entonces empecé a encapsular y a quedarme solamente con lo bueno porque sabía que no era mi posición, que no era yo la que infería en que no tener un hogar típico y que mi hogar también es hogar. Mi hogar es Ariadna, Bailey, Chonda. Bailey y Sí. Chonda son mis perritas y que nosotras tenemos un hogar y que no tenía yo que estar con alguien y cargarme a la otra el otro ser humano con todos sus problemas que no quería mejorar para tener algo que no iba a existir. Porque nos han enseñado mal las definiciones de la familia, del hogar, del amor. Sí, hay definiciones que no encajan dentro de lo que soy hoy en día y creo que dentro de lo que estamos queriendo cambiar. Ujú. Entonces, creo que mi postura ante ese hecho fue, yo puedo. Obviamente a veces uno tiene momentos de, uy, ¿qué voy a hacer? Hay cosas complicadas, pero no, es yo puedo y empecé a ver que mi círculo por más comentarios o cosas que de pronto, o sea, pensamientos arraigados que tiene mamá o pensamientos arraigados que tiene papá, mi círculo es un muy buen círculo. Ellos me dan todo su apoyo desde la forma en que ellos pueden y como pueden. Entonces, entender que mamá te ama de la forma que ella puede y como le enseñaron, a mí me hizo mucho bien y hizo mejorar mucho mi relación con mamá, Ujú. porque cada que yo me volaba de casa venía acá. Venía acá porque no, a veces no me entendía muy bien con ella. Y entender que gracias a ese círculo yo me pude parar. Es ver que el apoyo que tú tienes también te da. Entonces preferí este apoyo, encapsular comentarios que no me daban, entender que sí podía ser mamá soltera, ser mamá estando sola con Ari y que iba a educar bien a Ari. Entonces me empecé a llenar de valor, a ver cómo incluía a Ari en mi vida, porque pues algo que sí o he tenido muy claro desde el principio es, hay cosas a las cuales de pronto uno tiene que postergar, pero no pensaba postergar mi vida mucho tiempo. Entonces cuando Ari nació, al principio pues pandemia, me dio duro el estar quieta, después Orca se empezó a activar, empecé a trabajar y dije, ok, no voy a buscar contratos mientras Ari crece. Entonces para mí una edad prudente eran los 5 o 7 años. Entonces, todo este tiempo he trabajado sola con Orcas y Univalle. He Ujú. seguido trabajando en Univalle porque ellos me dan la posibilidad de incluir a Ari, de ver cómo trabajo con Ari y de moverme.
Ujú. con Ari. Ya un contrato con una entidad, pues tú tienes que rendir, por más de que Claro, uno sea prestación de servicios, hay un tiempo que hay que rendir, hay unos informes y a veces son informes tediosos, por lo menos. horarios o ciertas cosas más complicadas que te van a tomar más tiempo. Claro, entonces no me permitía estar mucho con Ari. Entonces por ahorita, digamos que esas cosas las he postergado, pero siempre existió también el hecho de, bueno, tú ahorita eres mamá, pero sigues siendo mujer. Entonces, creo que el primarme a mí como mujer y fortalecer la base de mi amor propio me ha ayudado a ser una mamá feliz, porque creo que lo uno da lo otro. Ujú. A veces nos entregamos de lleno a ser madres y lo valoro mucho y hay mujeres que se les da muy fácil, pero yo no habría podido ser solo mamá. Entonces, en mi rango de No, y ser además perder mujer, la esencia, ¿no? Pues pienso que sí, está muy bien y de pronto antes creo que se daba más de esa manera, las abuelas eran más entregadas y dejaban de ser todo por ser 24/7 solo mamá por maternal. claro, y hay mamás y hay personas que aún lo hacen. Entonces yo no me veía en ese típico. Entonces empezaban ya los comentarios, pero es que su ritmo de vida, pero es que su ritmo de vida, es que usted viaja, es que usted sale, es que usted anda. Yo, pero en mi ritmo de vida hay momentos donde yo me llevo a Ari. Entonces también empecé a entender, ok, sí, yo no puedo a veces dejarle toda la responsabilidad a mis papás. Claro. Yo me llevo a Ari cuando puedo en competencias, pero ya me la llevo también todo un entreno conmigo. Ujú. Y ella es feliz y me la lleva a competencias y Ari se deja, o sea, ella con los muchachos anda para arriba y para abajo. En estos días Se cumplió acopla años muy uno fácil a... y era mamá del regalo de Jesús, mamá del regalo de Jesús, mamá del regalo. Y fui y le compré un regalo porque Ariadna quería darle el regalo al muchacho, que pues obviamente lo lleva también viendo sus 5 años de vida. Claro. Entonces al final del día el proceso se me dio. Ahí que tuve que entrar a otro proceso, que crecí con hermanas. Entonces sé que es tener una familia grande y sé que es tener tu hermana. Entender el hecho de que en mi vida no encaja otro hijo humano, porque no me da, o sea, Sí. no nos da y Ari empezó como, quiero hermanos, Ujú. quiero hermana. Y yo no, pero tienes primita, o mira, puedes hacer tal cosa, o relacionémonos de otra forma. Pero una parte mía muy interna quería ser mamá, de nuevo. Entonces dije, cómo me encaja otro bebé en mi vida? O sea, y empecé a hacer el proceso del duelo, de entender que de pronto sí quería ser mamá de nuevo porque sabía que era crecer con hermanas, pero en mi vida no encaja un bebé. Mira que en estos días leía sobre el duelo de elegir no ser mamá, que también, porque uno al final lo elige, Ujú. ¿sí? Y que también duele esa decisión porque digamos, emociones que uno no va a conocer, porque la gente habla, o sea, ustedes las mamás hablan como tanto de que es el amor más bonito y entonces uno dice, yo nunca voy a conocer ese amor tan bonito de ser, ¿sí? De ser mamá, porque todo el mundo lo interioriza como que, no, lo exterioriza como si es lo mejor que hay en el mundo y entonces las que elegimos no serlo, no vamos a conocer eso mejor del mundo. Pero yo empiezo a entender y cuando escuchaba eso es que eso es lo mejor para ti, que ya eres mamá, pero para mí otra cosa puede ser lo mejor del mundo. Entonces hablaban sobre el duelo de elegir no ser mamá. Y en tu caso creo que aplica más porque es que tú ya lo eres y lo que decía, o sea, tuve esa relación de hermanas y qué bonito, pero no quiero por la razón que sea, no cabe en mi vida otro niño, otra niña. Es un duelo, Sí, es es un una duelo. decisión. Y no lo había asumido como tal. Y hablando con alguien, entendí que de verdad estaba pasando también por otro punto. El punto de entender que me gustan los niños, más de que sea el mejor amor, siento que es un amor desinteresado. Y un amor desinteresado se puede dar hacia cualquier cosa que tú quieras, real, pero que seas capaz de dejarlo ser y soltar. Y a veces con los hijos los dejamos más libres, los dejamos ser. Es que a veces siento que como humanos le pedimos mucho al amor. Y el amor es saber estar y apoyar. Y a veces ese saber estar y apoyar implica entender al otro. Más, entender al otro no quiere decir que tú te hagas correspondiente de lo que te pasa con el otro. Por lo menos yo al papá de Ari lo quería y todo, pero no me iba a ser correspondiente. No iba a asumir una responsabilidad que no era mía. Ujú.
Entonces, el amor por Ari es un amor total. O sea, para mí es un amor en entrega, pero, pero es un amor que en algún momento también se va a ir. Y es un amor que hay que saberlo soltar. Porque yo sí quiero que Ari tenga la autonomía de cuando tenga 16 años de tener sus alas libres y saber que mamá siempre va a estar aquí y si ella quiere volar, pues mamá le abre la puerta de la casa y aquí vuelve y la recibe. Pero yo quiero crear esa niña, una niña que sea amorosamente libre y que sepa elegirse a ella sobre cualquier cosa. Porque creo que la elección es algo que te va a acompañar siempre. Ujú. Y obviamente no puedo quitarle las cosas que vayan a llegarle a la vida, ni personas con las cuales se vaya a encontrar, pero que ella siempre entienda que mamá va a estar, que mamá va a estar, que mamá le va a abrir las puertas y que por más que se haya equivocado, no sé, en alguna ocasión, ella puede volver. En ese proceso estoy con Ari. Eso me parece súper bonito. Ayer lo hablaba con alguien, no en una entrevista, pero lo hablaba con alguien y decía, para mí, eh, creo que una de las cosas más valiosas como hijo es uno poder buscar a su papá, a su mamá, para contarle algo que no está saliendo bien o algo que te está lastimando o una situación que te está agobiando. Porque en mi caso, por ejemplo, yo no tuve como esa oportunidad y lo hice ya estando muy adulta, como decirle a mi papá, o sea, cuando yo necesito a alguien, tú eres la última persona en la lista, porque uno no confía, yo no confía en mi papá. Ujú. Y cuando uno la vida lo obliga, como, y sobre todo cuando uno empieza ese proceso de querer sanar cosas, pues pasan cosas muy incómodas. Entonces yo decía, pucha, no, yo no, o sea, buscaba ayuda en otro lado, pero no le decía a mi papá. Y en el momento recuerdo mucho que una amiga me dijo, sea lo que sea que haya pasado, creo que en la situación en la que estás hoy, la única persona que te puede ayudar es tu papá. Y yo miraba todos los escenarios y decía, creo que sí. Y hacer eso es, o sea, cuando uno no tiene esa confianza, duele muchísimo, es muy difícil, pero ya cuando uno, bueno, lo hace, como que uno ya ve el panorama de otra manera. Pero que uno no tenga que pasar por eso, o sea, buscar opciones en otro lado, sino recurrir directamente a sus papás, creo que es algo demasiado valioso para uno como ser humano. Entonces, te felicito y admiro que estés construyendo eso porque creo que es muy bonito. Sí, esa... Es que, digamos que en algún momento yo tampoco llegaba mamá, pero no llegaba mamá porque sabía que mamá ya contaba cosas y ella es muy linda, pero el hecho de lo que tú dijiste, coger a tu padre o a tu madre, cogerlo y entenderlo y verlo con nosotros ojos es primordial. Y por lo Sí, menos en estos días le decía a alguien, bueno, alguien me decía que le había pedido un favor a la mamá y le dije, ah, por fin la viste. Y ver al otro ser humano, o sea, sí, la ha cagado de pronto, ha tenido errores, pero pues ninguno es un ser humano perfecto. Y hay errores que a veces nos han dejado huella y nos han marcado muchísimo. Pero yo creo que en el momento de sanar a la persona que más gratitud debemos tenerles a papá y a mamá. sí. Entonces, en ese proceso, como hayan sido las cosas, agradecerle a ellos y saber que pues estamos hoy aquí en la vida, gracias a quien sea o como haya sido, pues estamos valientes y somos la persona que somos hoy en día. Eso nos va a atar como a la tierra. Y al atarnos a la tierra nos va a traer todos los beneficios que ella da. Entonces todo empieza como a ir mejor. A El fluir. universo empieza a fluirte y a ponerte todo de forma diferente. Porque pues al final del día es agradecer tus raíces. Y que tú agradezcas de dónde vienes y que tú agradezcas tu raíz y que tú tomes con amor a tus ancestros, pues nos va a ampliar el mundo y Sí, nos va a atar de pies a la tierra, como quien dice, ahora sí, mire para dónde va, que tiene todo el panorama para que usted elija. te va a elegir. Ujú. Lina, gracias por contarnos una parte de tu historia. Cuando iniciamos me dijiste que habían 3 puntos que te parecían importantes. ¿Los tocamos esos 3 o nos faltó alguno? Creo que hemos tocado por ahí, digamos, de la parte, para mí el principio fue la parte amorosa. Se me da muy duro decir palabras de amor. Sí. Y yo creo que te amo le he dicho como 3 veces a un otro humano en mi vida. Pero pues que no te Sí sea te de mi creo. círculo. Sí, yo por lo menos
Yo entré en choque con los niños de natación al principio porque ellos eran, ay, te amo. Y yo, pero vení, es que el te amo se regala, o sea, ¿cómo es que es el te amo? Porque no funciona, en mí no funciona. Entonces, para mí el te amo es una palabra muy grande. Y si lo he dicho 3 veces. Y de verdad, a un hombre 3 veces, ya mis papás y mi círculo, pues es algo totalmente diferente. Diferente, sí. Soy más de momentos de presencia. Para mí el amor, pues en mi lenguaje es darte momentos de calidad. Yo me desconecto. A veces no tomo ni fotos, no sé, de verdad me desconecto y para mí es eso, y actos de servicio. De pronto porque no crecí con las palabras. Entonces alguien, no sé, te puede decir o te amo o te dice te agradezco y para mí es una palabra. Ujú. Obviamente ya le entiendo y veo que de pronto es la forma en que el otro ser humano te demuestra el afecto, pero pues sí soy de otro tipo de afecto. En las palabras no. Mi amiga María me dice la que vino a romper el hielo contigo fue Ariadna, porque obviamente con Ari me empezaron a brotar las palabras de una forma totalmente Diferente. diferente. Y con Ari me brotan las palabras, yo le digo, mi amor, te amo. Mm, Cada que nos levantamos es, yo soy valiente, fuerte y soy muy inteligente. Entonces tenemos como un ritual totalmente diferente. Pero a mí las palabras no se me daban. Decirle a otro humano, te amo, no. Sí, no te entiendo. Yo también pasé por ahí. No, Pero no, ahora soy muy amorosa a comparación de lo que fui en algún momento. no, no se me da. El otro punto, digamos que sí tuve una decepción, pero yo creo que por pedirle mucho al amor y por querer ser la salvadora de alguien que no, no. Entonces, digamos que viví muchas cosas, demasiadas cosas, y hoy en día creo que una de las mejores decisiones que yo tomé fue alejarme de esa persona. A veces uno queda amigo de los ex o cosas y habrá gente que se les da, pero a mí me dicen, ¿y por qué no sos amiga de él? Y yo, porque a mí no me nace. O sea, yo no quiero a ese tipo de persona en mi vida porque siento que sigue siendo el mismo niño cuando teníamos 16 años. Ujú. Y hay personas que te nutren y hay otras que no. No, y lo que pasa es que si no hay una evolución, si sigue siendo la misma persona, pues fue una persona que en su momento te dañó. No puede ser amiga de alguien que te dañó. Y no. Entonces, en algún momento con alguna psicóloga, porque pues yo voy al psicólogo, me decía, ¿y si le contestas una llamada y miras cómo te sientes, será que aún sientes amor? Entonces yo me acuerdo que por algún momento le contesté alguna llamada y yo era, no, es que sigue siendo el mismo niño. O sea, yo siento que él se quedó Ujú. y no, yo quería seguir. Entonces, de él no soy amiga, pero le deseo cosas muy lindas, de verdad que siempre le deseo cosas muy lindas, o cuando me lo encuentro, cuando a veces llamo, pero pues normal, normal. Lo otro es que en esos Eh, procesos uno también permite muchas cosas. O sea, cuando llegó alguien que te dañó, uno también permitió, ¿no? sí, Ese daño. Pero si esa persona no tuvo una evolución para reconocerlo, pues pienso que no tiene que estar en tu vida. ¿Qué va a aportar? no, no tiene nada que aportar porque siento que aún se quedó en recriminarle al mundo. Y uno no le puede recriminar al mundo porque al final del día somos eso, elecciones. Por lo menos para mí las relaciones de pareja siempre los dos tenemos algo bueno y algo malo. Y a veces nos dejamos llevar más por las cosas malas y ahí es donde pues las relaciones empiezan a quebrarse. Pero pues hay que reconocer también que uno asume errores y me quedé ahí mucho tiempo donde no debía estar. Ujú. Pero al salirme de ahí es como si el mundo me hubiera dicho, uy, te volvemos a abrir las puertas. Ahora sí, mira, te toca esto, esto, esto. Toda la vida me cambió. O sea, Sí. de un momentico a otro, los ingresos, la vida, la forma en que yo veía la vida, hasta el amor propio que yo me daba, porque creo que ahí me dejé engordar muchísimo, autoflagelándome, porque pues era la forma digamos, autocastigarme. Pero al entenderlo, como que el amor propio volvió a fluir. Y no, yo volví a sonreír. Eh, Entonces, de ahí he aprendido muchas cosas. Y de ahí una de las cosas más claras que he aprendido es que el amor es hoy. El amor no es mañana y no es ayer. El amor es todo lo que tú haces en el presente con esa persona. Y hay momentos que sí se tienen que construir y hay cosas donde pues tú tienes que pensar también en el otro, pero el amor también es dejar ser. Entonces, para mí el amor es muy amplio y a veces lo encasillamos a muy chiquito. Y dejarlo en libertad también hace que nos entendamos con el otro y que podamos fluir. Pero ¿hasta qué punto? Ujú. Hasta donde no te toque volver a poner en duda lo que tú eres o lo que tú representas. Entonces, digamos que lo he visto desde ese punto.
y ya no le exijo al otro ni le exijo al amor. Entonces creo que pasé de tener decepciones amorosas a entender simplemente que el otro es un ser humano que también está en su proceso, Ujú. que a veces de todo podrá ver algo, a veces no lo ve porque pues todos vivimos un proceso totalmente diferente. Pero creo que de las peores tusas que sí he vivido son las deportivas. Uf, Ay, son horribles, huelen horrible. no, es así, uf. Yo recientemente, el año pasado tuve una tusa deportiva. Pues uno de mis buenos deportistas, llegamos a un punto de que, pues lo conozco desde muy niño, de los 5 años. Y le dije, pues si no quieres entrenar conmigo, entonces busca quien te entrene. O sea, busca. Y él no es que tampoco no quisiera entrenar conmigo, sino que está dentro de su rebeldía, pero pues como era una relación donde a veces todo el mundo opina, entonces no encontramos como el punto. Y él dijo, ok, se lo llevaron para Cali. Ujú. Se lo llevaron para Cali y entré como el choque de, ¿lo echaste? ¿No lo echaste? ¿Qué hiciste? ¿Estás haciendo bien? Dios mío. Y hoy en día aún va a la piscina, porque eso fue el año pasado, él va a la piscina y va y me recoche y me dice, ¿me extrañas, Lina? Yo te extraño. Y yo, pero es que usted se fue por un comentario. Ah, pero vos me echaste. Le dije, pero pues, ¿por qué te eché? ¿Por qué te eché? Entonces me dice, no, pues no estaba haciéndote caso y no sé qué. Yo, ¿sí ves? ¿Y ya cambiaste? Ay, ahí voy. Y yo no, pues él también está en su proceso. Y yo tuve que entender que de verdad mi mundo se movió. O sea, yo estaba como triste y no entendía el por qué. Y era, bueno, vos le has dado tanto a ese deportista, de pronto no en forma monetaria, pero uno los conoce de los 5 años, uno Todo los el apoya en el tiempo, lo que proceso. les enseñas en todo el Claro, todo, y proceso. fue entrar en el duelo de, no está, o sea, esa relación se terminó. Y entender, por esos días una mamá me dijo, es que vos sos la típica mamá gallina. Y yo como que la mamá gallina. O sea, mi cabeza en ese momentico no lo entendió. Entonces ya me dijo, sí, Lina, es que, ¿qué hace la mamá gallina? Abre sus alas, mete sus pollitos y los arropa. Cuando uno está contigo y nuestros hijos están contigo, uno no sabe qué hacer. O sea, uno queda anulado totalmente porque tú extiendes tus alas ante tus deportistas y sí, ya hoy entiendo que son tus deportistas y que yo te los cedo cuando ellos están contigo en la piscina y en competencias, pero me costaba entenderlo, me dijo una mamá. Me costaba entenderlo y entenderlo es ver que también, pues uno de los mejores seres humanos que le ha llegado a mi hijo eres tú. Y qué preferible que seas tú, que al final del día también estás con ellos más tiempo que a veces del que nosotros estamos con Ujú. ellos. Entonces, Claro, es yo, duro porque es uy, como si fuera otro hijo, realmente un hijo deportivo. sí, Duro. entonces sí tuve una tusa y, uf, y entenderlo como que se terminó una relación, como que se terminó algo, o sea, me costó y yo creo que hasta hice un post cuando escribí y todo, porque a mí me gusta escribir y había olvidado escribir, o sea, digamos que como del 2012 al 2018 había dejado de escribir. Del 2018 en adelante volví a retomar la escritura, porque a mí se me da el escribir y de pronto no te digo te amo, pero te lo escribo o cosas y eso se me fluye muy bien. Y los detalles, yo soy re detallista, entonces con los chicos también es que ellos son otros hijos. Entonces, sí sentí que, uff, o sea, había que aceptar Claro, que había una ruptura y había que aceptar que que dolía, que se había ido por lo sí, que fuera, porque tú le dijiste, porque no estaba respetando el proceso o haciéndolo pues como en la forma en la que tú querías, pero había que aceptar que, sí, que algo sí, aquí. había terminado. Exacto. Y esa, digamos que fue la última. Pero sí, yo creo que las tusas más duras que ya tengo hoy en día son las de deporte, porque pues ya no depende ni de ti ni de mí, sino que a veces dependemos de entidades gubernamentales y a Ujú. veces hay entidades bien plantadas como otras no. Entonces, para nadie puede ser un secreto que el deporte en el Cauca no es que esté muy bien. Sí, Y ser una mujer en el ámbito de deporte tampoco es que sea también es duro. mucho, sí, es durísimo. O sea, Ujú, a mí me ha tocado enfrentarme con el hecho, ah, pero es que eres mujer. No lo dicen verbalmente, pero ujú, te ven. ujú. Y yo soy una de que lee las miradas. No sé, yo siempre he estado conectada con el lado de mi intuición y siempre me he dejado llevar por ese lado. Entonces, a veces siento unas cosas o muy puntualmente dicen,
Pero mira, el entrenador que había aquí era hombre y ahora te quedaste vos. Sí, no, Es que el es hombre que no es un regaña. secreto que igual, aunque ahorita ya nuestro género ha tomado mucha fuerza, en muchas partes nos siguen viendo como débiles, Sí, como que no entonces, somos capaces, como que solo el hombre podía hacer eso. claro, cuando yo cojo orcas, todos los entrenadores que venían eran hombres. Y uno de los mejores entrenadores que tuvo Cauca, digamos, fue Aimer Arboleda. Entonces, Aimer también era un temperamento muy grueso. Y entraba en la comparación, pero es que tú eres mujer. ¿Quién dice que contigo van a fluir? No, pero es que yo tengo que pasar a mi hijo al valle. O sea, yo tengo que llevarlo a otro lado. Y yo llegué y me planteé. Mm. Y dije, bueno, el que quiere estar en mi proceso está, el que no quiera no está. Y en mi primer proceso deportivo tuve un Selección Colombia. Entonces, claro que en ese momento yo era una loquita por el deporte. Yo madrugaba con ellos, me los llevaba a San Pedro arriba a las 5 4 de la mañana. Yo me veía con ellos los 8 días, o sea, 7 días de la semana y si no me inventaba uno adicional. Yo permanecía en el polideportivo todo el día, a veces desayunaba, almorzaba y cenaba allá. Y era con ellos y dele y dele. Y en ese proceso, Juan Fernando fue el primer Selección Colombia que yo tuve, pero niños como él de lo que llevo de proceso no he visto de nuevo. ¿En qué sentido? Él sabía lo que quería. Sabía que era lo que quería y sabía que su proceso estaba dando resultados. Eh, y me rendía. Lina le pedía, él daba. Teníamos momentos buenos, teníamos momentos malos, teníamos momentos donde, pues es que son relaciones, donde uno, bueno, se enfrenta, pero es que ya no salgo, es que no hago tal cosa, no hago tal otra. Pero nosotros encontramos un punto y Juan Fernando fue Selección Colombia justamente en el 2017. En el 2017 entró a Selección Colombia. Y eso fue buenísimo, porque hace rato ningún nadador del Cauca entraba a Selección Colombia. Entonces empecé a ver, y hoy en día veo atrás y el proceso que Orcas lleva, o sea, sí, Orcas es un club de 27 años, pero yo con él ya llevo, creo que ya 15 años dirigiéndolo, y es un club que hoy en día es bomba en el Cauca, o Hace sea, mucho tiempo. antes también era uno de los mejores clubes del Cauca, pero sostenerse y que hoy en día los mejores nadadores vienen de Santander de Quilichao, saber todo lo que se ha creado y saber que el chico que te digo hoy en día tiene 24 años. En estos días fue a presentarme la novia a la piscina y saber que lo hace simplemente porque en algún momento pues te vio como mamá, que de pronto a veces cruzamos las relaciones, pero fue porque el papá se puso ausente, la mamá siempre ha estado presente, pero la mamá era, pero es que a usted es la que le hace caso. Ah, una vez se hizo un piercing y me llevó a mí a la casa para que la mamá no lo regañara. Entonces como que las relaciones a veces se nos cruzan Ujú. y entender que hay mucho que tú le aportas al deporte y que hay muchos niños que gracias a ti, pues sí hay un cobro de mensualidad, pero que gracias a ti hoy en día son otros seres humanos, para mí es el plus. Y al final Orcas es eso. Creo Orcas, que eso es lo más valioso. Orcas no es solamente un club donde vas a aprender a nadar. Y hay personas que de pronto conmigo a veces chocan de entrada porque adultos a veces pasa que lo buscan a uno, quiero nadar libre. Ok, yo te hago una prueba y para mí ese adulto no flota, no respira, no tiene una interacción con el agua. Y si no existen los primeros 3 puntos, nadar va a ser complejo. Entonces hay una nena que en algún momento le dije, venga, si usted va a estar conmigo, hacemos mi plan. Empezamos de cero. La puse a hacer burbujas, la puse a flotar, la puse a respirar. Me dijo, pero es que ya me suben los pies. Y yo, ¿sí ves? Hay que confiar en el agua. Es que o sea, hay que tener confianza en lo que estás haciendo. Y la puse a hacer cosas que tenían que ver con inmersiones, con flotabilidad, con respiración. Y libre ya le fluyó de forma diferente. Me dijo, ya no trago agua, ya hago tal cosa mejor y le fluye. Entonces, Pero a veces eso queremos es saltarnos Orcas. ese proceso porque decimos, yo no necesito aprender a flotar ni nada, yo lo que necesito aprender es esto puntual. Ujú. Y eso es Orcas. Y aparte de eso, Orcas es, al final, una familia donde muchos chicos aquí han pasado, algunos ya han creado sus clubes de natación, por lo menos Fabián que estuvo con nosotros ya tiene su club, Juanfer hoy en día está terminando en Univalle, pero son chicos que son plus también en Santander de Quilichao, o sea, son muchachos que tienen que aportar y que aportar a toda una sociedad. Y qué bonito que tú has Entonces, aportado también a ese crecimiento. sí, ya cuando los veo en la calle es que digo, y me siento muy vieja, y en realidad no es que esté vieja, pero es que son niños que he visto Y desde lo los que dos tienes que años, sentir realmente es orgullo, ¿sí? en vez de estar pensando en los números de la De edad. la edad. Y es eso. Entonces,
Creo que esos son los tres puntos muy puntuales y todo lo que soy hoy en día, ¿no? Porque lo que soy hoy en día es gracias a todas las cosas que me han pasado de niña, a los errores que yo misma he Sí, cometido total. y a los errores hasta impuestos, ¿no? Porque a veces te obligas a hacer, tú sabes que hay algo que no va, pero por agradarle al otro ser humano o por hacer que el otro no se vaya, te sacrificas a ti y hoy en día yo no estoy en venta. Entonces creo Me que encanta esa algo frase. de lo que me ha puesto o de lo que soy hoy es eso. Ya no me pongo en venta por nadie. Amo de una forma totalmente diferente. Ayer leí algo de que el primer amor se ama más y que el resto de los amores se ama mejor. Y creo que a todos uno, pues a veces se encuentra con muchos seres humanos y uno a cada cual lo ama de forma diferente. Sí. Y todo eso al final es amor. Y lo que siento es eso. Hoy en día yo amo mejor. ¿Pero por qué? Porque ya no te pido, yo Y porque doy ya te reconoces. y espero recibir. Y cuando eso no sucede, pues yo ya no tengo nada que hacer aquí, ya no es ni culpa tuya ni culpa mía, o no fluyó, o de pronto tú estás en tus líos, pero yo no tengo por qué ser correspondiente a Resolverlos. lo que a ti te sucede. Ujú. Entonces, siento que he avanzado muchísimo y quería de pronto que la charla fuera aquí porque parte de mi crecimiento ha pasado aquí, con don Diego, con doña María, mi círculo de amigas, Y es un lugar muy bonito, tranquilo. sí, y esta casa nos ha visto crecer, uff, a todos. Y por lo menos nosotras somos un círculo de 8 mujeres. En este momento hay dos que están distantes, pero porque cada cual está viendo su proceso. Y la verdad, pues Es ya, respetable. sí, uno ya entiende. Entonces, digamos que entre su proceso, pues hay cosas que ellas tienen que resolver, que lo tendrán que resolver ellas, pero somos mujeres que estamos en crecimiento y que en algún momento alguna puede escribir o mirar o llamar. La vida también, y abrirme a la vida y a entender de muchas formas, ha puesto a otras personas, por lo menos las de la universidad. Yo tenía un amigo que le decía, pero es que vos pretendes que tus amigos del colegio sean siempre tus amigos del colegio, le decía a él. Vos no viniste, porque él decía que él no vino a la universidad a hacer amigos. Pero es que tenés que abrirte, o sea, ¿cómo no te vas a abrir y cómo vas a dejar que otra persona no te entre? Entonces él hablaba conmigo y ya después me decía, ay, tenés razón, ¿no? Y empezó a empatar, a hablar, ahí tuvo una noviecita larguita y empezó a abrirse de otra forma. Y sí, por lo menos mis mejores amigas, con tres nada desde los 6 años, con las otras las conocí en el colegio, y el aprender a recibir lo que el mundo tiene me ha traído nuevas amigas. Hoy en día me hablo muy bien con otra nena, con Adriana, con la que estoy emprendiendo en Ujú. talleres de superación personal, en que tienen que ver con la esencia del ser. Y con ella me entiendo re bien y nos conocemos es por nuestras hijas. Yo les llamo las amigas de la vida adulta. Sí. Y los amigos de los que me ayudaron muchísimo en mi tiempo que yo estuve en Cali con Ari fueron mis amigos de la universidad. Laura, Torito era, mami, necesitas un domicilio, ya te lo mando, tal cosa. Hay un restaurante en Cali, en San Antonio, se llama Toro Burger. O sea, yo lo recomiendo a todo el mundo porque aparte que Toro es un amor de persona, el servicio a mí me parece muy bueno. Y Torito me hacía todos los domicilios y yo era, ve, no me quieren cobrar el domi, pero es que ¿qué te va a cobrar el domicilio, Lina? Es la forma de ayudarte a vos también y yo, ay, no. Y yo era tal, necesito tal cosa y él de una me enviaba, o sea, ellos estuvieron muy encima de mí. Presentes. Sí, Laura, mi amiga, se consiguió, la prima de ella trabajaba ahí, colocó a la prima que me entrara ropa, le consiguió la primera ropa de prematuro para Ariadna, se la consiguió ella. O sea, tenía un círculo, es que yo creo que hay que aprender a reconocer tu círculo Ujú. y reconocer que de pronto todos no te pueden apoyar de la misma forma, pero en este momento este grupo te puede apoyar de la forma que tú requieres. Y no está mal que el resto no lo vea, pero todas las personas estamos en momentos diferentes y Sí, sigue siendo tu círculo de apoyo. sí, sí. Entonces entender todo eso a mí me ha fluido la vida de forma diferente, Y te hace ver muchísimo, la vida de forma diferente y tienes una perspectiva diferente de tu círculo. ¿sí? Y digamos que ya no le pido al árbol de limones naranjas sabiendo que me da limones. Entonces, he aprendido a recibir también lo que el otro ser humano tiene para dar. Lina, muchas gracias. Creo que fue una entrevista, una conversación muy amena, muy chévere.
Te felicito porque realmente ese proceso de querer aprender sobre el ser, sobre entender lo que tú estás diciendo, que tenemos que no pedirle al otro, ¿sí? Lo que nosotros queremos que nos den, porque primero nos tenemos que dar a nosotros mismos lo que estamos pidiendo afuera y aceptar lo que el otro tiene para dar. Creo que es algo que lo aprendemos en el transcurso de los errores, ¿sí? Porque lo que tú decías ahora, los errores que uno elige cometer y los que otro, bueno, al final todos son elecciones, ¿no? Porque cometemos errores porque nosotros queremos hacer X cosa, pero ahorita lo decías, cuando queremos agradar o encajar en el mundo de otro cometemos errores, pero al final fue nuestra decisión, no fue la del otro. Entonces creo que es un proceso muy bonito ese aprendizaje, aprender a reconocer el amor, las personas, el valor que hay. Entonces la verdad te felicito, te admiro y muchas gracias por este espacio aquí en Un Día a la Vez. Gracias a ti, gracias por la invitación y gracias por querer escuchar, porque también a veces es necesario eso, como escuchar al otro desde su postura y pues todos hemos vivido experiencias diferentes, entonces el escuchar y el dejar que el otro hable y se exprese pues también es muy bonito. Y nos ayuda a no juzgar tanto, que Hmm, es lo que nos enseña. lo principal. Gracias, Gracias, Lina. Lili. Gracias a ti. Ay, creo que quedó muy bonita. Espero que sí. Sí, no, sí, esta cosa es muy chévere. ¿Este me lo puedo quitar o...?